Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 23, capas, parte 1. Por fin llegamos a las capas, que es uno de los conceptos clave de Photoshop. Lo primero que necesitamos es tener visible el panel de capas, este de aquí, que es un panel que siempre deberíamos tener a la vista, pues como ahora veremos, nos muestra la estructura de nuestro documento y es fundamental para trabajar con nuestro documento. Si no veis el panel, como siempre, podéis venir a ventana capas para aseguraros de que se muestre. En este curso, hasta ahora, siempre hemos trabajado con una única capa para simplificar las explicaciones, pero lo normal es tener varias. Una capa es cada uno de los recuadros que veremos que aparece dentro de esta paleta con un icono en forma de ojo a la izquierda. En este caso tengo una capa que se llama fondo, que como ahora veremos es el nombre por defecto que tiene la primera capa de un documento. Como enseguida veremos, tener varias capas nos permite separar en varios niveles los elementos que componen nuestra imagen y de este modo podremos trabajar con ellos de forma independiente y tener muchísima más libertad y creatividad. Como decía, esto que veis aquí es la única capa que tiene mi documento en este momento y lo que contiene, lo podéis ver en la miniatura, es la propia imagen que aquí veo en grande en el lienzo del documento principal. Es la imagen que acabo de abrir y que automáticamente crea la capa fondo. La primera capa de un documento tras abrirlo o crearlo se llama fondo por defecto, pero esto se puede cambiar como veremos luego. Primero voy a mostrar cómo serían las cosas si solo trabajase con esta capa fondo, con esta única capa que contiene la imagen en sí, todo lo que veo, y luego veremos por qué es más cómodo distribuir el contenido de nuestro documento en varias capas para trabajar mejor. Voy a hacer un par de cosas para que se entienda mejor la limitación que supone trabajar con una única capa. Serán cosas súper simples porque la idea es explicar conceptos. Lo primero que voy a hacer es, con la herramienta del marco elíptico, trazar una selección rectangular y ahora rellenarla de negro desde Edición, Rellenar, Negro y Aceptar. Y quito la selección con Control D o Comando D. Como podéis ver en la miniatura, aunque sea muy pequeña, se ha actualizado para indicar que ahora esta capa también contiene este rectángulo de color negro. Ahora voy a elegir la herramienta pincel con un color rojo para que sea muy llamativo el trazo y con una dureza del 100% para que se vea bien lo que hago, y ahora lo que haré será simplemente trazar aquí una especie de garabato sin más. Y si os fijáis en la miniatura, aunque cuesta mucho verlo, pero ha aparecido también el garabato. La idea no es que lo distingáis todo en la miniatura, solo lo menciono para recordaros que todo esto está contenido hasta ahora en la misma capa. Imaginaos que ahora me arrepiento de la colocación de este cuadrado o que quiero cambiar la posición de este garabato. ¿Qué pasa? Pues que tendría que volver a empezar porque esto está todo mezclado en la misma capa. No son elementos independientes, sino que, como hemos visto, se integran todos en la misma capa. Lo más que podría hacer sería venir al panel Historia e ir retrocediendo hasta el punto en el cual pueda volver a hacer lo que sea que quiero modificar. Pero claro, esto implica que si quiero cambiar, por ejemplo, el recuadro, la posición, tendría que deshacer también este trazo que tenía ya hecho y lógicamente a la larga y con operaciones más complicadas sería inviable funcionar de esta forma. Tendría que hacerlo todo perfecto a la primera. Perfecto, pues voy a volver al principio del todo, desde la paleta Historia, vengo al primer estado, al de aquí, que es cuando he abierto la imagen y todavía no había hecho nada, y ahora veremos la diferencia si trabajamos por capas. Antes de nada, para poder trabajar con capas, lógicamente voy a tener que crear más capas. Y esto lo puedo hacer mediante este pequeño icono que veis al pie de la paleta capas, que es como una página con una esquina girada. Esto significa crear una nueva capa. Si hago clic, veréis que justo encima de la capa que estuviera seleccionada en este momento, que en este caso era la única que hay, la capa fondo, se crea justo encima, como decía, una capa vacía que se superpone a lo que haya debajo, pero que me permite trabajar de forma completamente independiente.
Como que la capa 1, esta que acabo de crear, es una capa vacía que no contiene nada, es como si fuera completamente transparente. Por eso, aunque el fondo tenga una capa encima, ahora mismo no ha cambiado nada en mi imagen. Ahora que tenemos dos capas, entra en acción el concepto de capa activa o capa seleccionada. Es decir, yo puedo hacer clic en la capa fondo o clic en la capa 1 y será esa capa, la capa que esté seleccionada o activa, la que recibirá el efecto de la herramienta, del filtro o de lo que sea. Hasta ahora solo teníamos una capa, con lo cual no nos habíamos tenido que preocupar, pero a partir de ahora es importante siempre echarle un ojo a la paleta de capas para tener claro en qué capa activa nos encontramos y por tanto qué capa es la que se verá afectada por lo que hagamos a continuación. Cuando creamos capas nuevas, por defecto se llaman capa 1, capa 2, capa 3, pero luego veremos que esto se puede modificar en cualquier momento. Simplemente es una etiqueta para ayudarnos a saber qué hay en cada capa. Lo que me interesa ahora es que tengamos la capa 1, que está vacía, como capa activa y que hagamos lo mismo de antes. Venir a la herramienta de marco rectangular, trazar un rectángulo más o menos así y rellenarlo con edición, rellenar, negro, igual que habíamos hecho antes, y quito la selección. Fijaos que aunque he hecho lo mismo, ahora el resultado es muy diferente en el sentido de que el rectángulo está en la capa 1, lo puedo ver en la miniatura, no está en la misma capa que la capa fondo. Esto quiere decir que lo puedo manipular por separado. Por ejemplo, podría ocultar el contenido de esta capa utilizando este icono en forma de ojo que lo que controla es la visibilidad en el documento del contenido de esa capa. Es decir, hago clic en el ojo y como veis ha desaparecido la capa negra. Vuelvo a hacer clic y otra vez vuelve a aparecer la capa negra. Otra cosa que puedo hacer y que antes no podía hacer es mover libremente el contenido de esta capa. De nuevo, recordad que ha de ser la capa activa, la que tiene un color gris más claro. Puedo mover el contenido de esta capa independientemente de la otra. Para ello vengo a la herramienta Mover, la primera que tengo en la columna de herramientas, hago clic en el rectángulo y como veis lo puedo reposicionar donde yo quiera, de nuevo sin que me afecte para nada a lo que tengo en las otras capas. Continuando con el ejemplo, ahora podría crear otra capa más. Hago clic otra vez en el mismo icono y como veis, encima de la capa activa, que era la capa 1, se me ha creado la capa 2. Y ahora podría elegir la herramienta pincel, el color rojo y asegurándome, como digo, de estar en la capa 2, puedo otra vez hacer algún tipo de garabato en esta capa. Y de nuevo puedo mostrar u ocultar esta capa y con la herramienta Mover puedo hacer clic en el contenido de la capa y moverlo para colocarlo donde desee. Fijémonos también en una cosa, si yo muevo la capa del garabato sobre la capa del rectángulo, veréis que pasa por delante del rectángulo. Esto se debe a que la capa 2 está en un nivel superior respecto a la capa 1 y como ya comenté antes, cada capa se superpone, tiene preferencia visual, por así decirlo, se superpone a la capa inferior. Pero esto también puede modificarse ya que podemos arrastrar capas para cambiar su posición. Por ejemplo, vengo a la capa 1, la del rectángulo, hago clic y sin soltar arrastro hasta que vea esta línea azul que acaba de aparecer. Suelto y ahora como veis ha cambiado en la paleta de capas el orden de las capas del rectángulo y el garabato y efectivamente ahora con la herramienta Mover y la capa 1 seleccionada puedo mover el rectángulo y ver que ahora es el rectángulo el que está por encima de la capa 2, que es la capa del garabato. Por cierto que antes de seguir voy a mostrar cómo cambiar el nombre de las capas para que sea más fácil identificarlas. Lo que tengo que hacer es doble clic en el nombre y ahora podré editarlo. En este caso le pongo rectángulo y si quiero seguir cambiando nombres de las capas siguientes puedo pulsar tabulador y con esto salto a la siguiente capa en modo de edición y puedo cambiar también el nombre. Y ahora ya pulso intro y termino y de esta forma es más fácil reconocer qué capa es cada una. Siguiendo con el tema de mover capas dentro del panel capas, veréis que si intentáis mover la capa fondo a otra posición, aparece un símbolo de prohibido y no os deja. Y de hecho, si utilizáis la herramienta mover para intentar mover los píxeles de la propia capa dentro del documento, hago clic y arrastro,
no se mueve tampoco y me aparece un mensaje de error diciéndome que la capa está bloqueada. Esto ocurre porque, como decía antes, por defecto la primera capa del documento se llama fondo y tiene este candadito que significa que tiene algunos de sus atributos o características bloqueados. No obstante, es muy fácil quitar este bloqueo y convertir la capa fondo en una capa normal. Para ello basta con hacer un clic en este candadito. En versiones más antiguas de Photoshop había que hacer doble clic, pero actualmente simplemente hacéis clic y, como veis, lo que antes era capa fondo y estaba bloqueada, ahora se ha convertido en capa cero y si quiero podré moverla o hacer lo que haría con cualquier otra capa. Para demostrarlo voy a mover esta capa a otra posición, aunque primero haré doble clic y le pondré otro nombre, por ejemplo nubes, que es más descriptivo, y ahora arrastro y fijaos cómo a medida que voy subiendo, Photoshop me ofrece posiciones donde depositar la capa. Si la coloco arriba del todo, me tapa lo que hay debajo, rectángulo y garabato, porque esta capa es tan grande, contiene píxeles por todas partes, que no me deja ver lo que hay debajo. Si la pongo entre las otras dos, en este caso el rectángulo sí que lo veo porque está por encima, pero el garabato me lo tapa. Bueno, voy a colocar la capa nubes al fondo de la paleta de capas donde estaba antes para que volvamos a ver el rectángulo y el garabato. Y voy a hablar un poco más del tema de la visibilidad de las capas. Hasta ahora he comentado que con el icono del ojo puedo mostrar u ocultar distintas capas. Podría llegarlas a ocultar todas, a menos que sea una capa fondo, porque cuando es capa fondo no se puede, pero ya hemos quitado el bloqueo. Como digo, podría ocultar incluso la capa del final, quitarlas ya todas, y entonces vería este patrón de cuadrícula del cual ya hablé cuando hablamos de seleccionar y aplicar máscara. Este patrón de cuadraditos es la forma que tiene Photoshop de decirnos que aquí no hay nada. No aparece de color blanco o de color negro porque podría ser confuso, podría ser una capa realmente pintada de blanco, y en vez de eso emplea este patrón que es más inusual para que lo reconozcamos al momento como transparencia. Es decir, si yo activo la capa garabato, la puedo mover por aquí, pero de fondo no hay nada en absoluto. Bueno, vuelvo a activar las capas para explicar otro parámetro u otra característica importante en lo que se refiere a la visualización del contenido de las capas. Este parámetro es la opacidad y aparece aquí arriba. Cada capa tiene su propio valor de opacidad, es decir, yo puedo venir a la capa del rectángulo y mediante este control deslizante irle bajando la opacidad y veréis cómo a medida que lo hago se va volviendo transparente hasta el punto de que desaparece si llevo la opacidad al 0%. Es como si le hubiera hecho clic en el ojo y lo hubiera ocultado. Lo voy a volver a subir al 100% para recordaros un truco que hace mucho más fácil manipular este parámetro, que consiste en situar el cursor encima del nombre del parámetro y veréis cómo en el momento que estoy encima el cursor se convierte en una mano con dos flechas y ahora puedo hacer clic y llevarlo a la izquierda para reducir el valor de opacidad o a la derecha para volverlo a hacer más opaco. En este momento lo dejo con un valor de 85%, pero si ahora paso a la capa del garabato, fijaos que vuelve a poner 100%, porque esto es un parámetro propio de cada capa y tengo que seleccionar la capa concreta para ver qué opacidad tiene. Podría hacer lo mismo, vengo al garabato, voy bajando la opacidad y cada vez se ve más el fondo. Si lo muevo hacia la zona de las nubes, veréis cómo a través del garabato es posible ver las nubes. Y si le bajara la opacidad a la capa que ya está al final del todo, que es la que me hace como de telón de fondo, lo que empezaría a ver es el patrón de cuadraditos para indicarme que aquí ya no queda nada. Voy a seleccionar las tres y les voy a asignar directamente 100% porque se puede hacer. Se puede cambiar la opacidad de todas las capas de golpe haciendo clic en una, mayúsculas clic en la última e introduciendo aquí un valor, como el 50%. Pero lo normal es ir capa a capa, asignándoles el valor de opacidad que yo quiera, si es que necesito que una capa sea parcialmente transparente para que deje ver un poco lo que hay en las capas inferiores. Otra ventaja muy importante de trabajar por capas es que yo puedo eliminar, borrar parte de una capa sin afectar para nada a las demás. Por ejemplo, vengo a la capa del rectángulo, voy a seleccionar la herramienta de marco elíptico y voy a crear una forma elíptica que, como veis, se superpone al rectángulo, al fondo y al garabato. Pero si pulso suprimir,
Como que estoy en la capa activa del rectángulo, veréis lo que ocurre. Pulso suprimir y únicamente, quito la selección, únicamente he afectado a la capa del rectángulo. De esta forma puedo trabajar selectivamente en la capa que me interesa sin afectar para nada a las demás. Otra cosa que puedo hacer es eliminar completamente una capa. Para ello vengo, por ejemplo, a la capa rectángulo y hago clic en el icono de la papelera y con esto me preguntará si quiero eliminar la capa rectángulo. Le voy a decir que no para explicaros otro método que quizá parezca más complicado, pero a mí me resulta más práctico, que es hacer clic en la capa rectángulo o la capa que sea y arrastrarla al icono de la papelera, y con esto suelto y sin pedir confirmación la elimina. En este caso voy a hacer unos pasos atrás para volver a dejar la imagen como la tenía hace unos momentos y seguir con la explicación. Lo último que quiero comentar en este primer vídeo sobre las capas es cómo hacer justamente lo contrario a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que era separar elementos en capas. ¿Cómo podemos hacer para combinar en una sola capa elementos que están en capas separadas? Para ello voy a utilizar el siguiente ejemplo. Yo quiero colocar el garabato delante del rectángulo y quiero que rectángulo y garabato se fusionen en una única capa. Para ello primero tendría que mover con la herramienta mover el garabato para que esté delante del recuadro, pero como que está más arriba en la paleta de capas no lo puedo ver, así que antes de nada bajo el rectángulo o subo el garabato hasta que lo tenga visible de esta forma. Ahora acabo de colocarlo como me parezca, y para conseguir que garabato se combine con rectángulo puedo hacer dos cosas. Una es venir a garabato, pulsar botón derecho y en este menú que se abre elegir combinar hacia abajo, y cuando lo haga, como veis, ahora ya tengo rectángulo y garabato como una sola cosa. La otra forma de hacerlo, por si os resulta más fácil, voy a hacer unos pasos atrás, otra vez lo tengo en capas separadas. La otra forma consiste en pulsar simplemente Control E o Comando E, y al hacerlo se combina igual con la capa que está debajo y de nuevo pasa a ser una única capa. Con esto termina este primer vídeo sobre las capas. En los siguientes vídeos seguiré profundizando en este concepto porque es muy potente, nos da muchas posibilidades a la hora de trabajar con Photoshop, pero también puede ser fuente de mucha confusión hasta que se asimila por completo. Como digo, seguiré hablando, o sea que seguramente las dudas que pueda haber ya se irán resolviendo, pero si no, podéis publicarlas en los comentarios y lo tendré en cuenta para los siguientes vídeos. Y aparte de eso, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal si esta serie de vídeos sobre Photoshop básico os está pareciendo interesante. Muchísimas gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo.